Hemorragia uterina normal se puede definir como cualquier sangrado que difiera del patrón normal tanto en frecuencia, duración y cantidad. Tiene influencia en la calidad y actividad de la vida de la mujer, tanto por la anemia asociada al déficit de hierro como por la ansiedad derivada del problema higiénico-sanitario que comporta. Es un motivo frecuente de consulta en atención primaria y genera un elevado número de derivaciones a la consulta de ginecología. Debemos conocer qué es una hemorragia uterina anormal, cuáles son sus causas y cómo se puede establecer un diagnóstico de presunción, cómo cohibir la hemorragia y cómo tratarla antes de derivarla a una consulta de ginecología. Existen diversas clasificaciones etiológicas, pero la mayoría de los autores coinciden en clasificar las causas de hemorragia uterina anómala en causas orgánicas, causas sistémicas y causas de origen disfuncional. Dentro de las causas orgánicas siempre hay que descartar la gestación y sus complicaciones, como por ejemplo el aborto, la enfermedad trofoblástica, la endometritis secundaria por persistencia de restos ovulares, el desprendimiento de placenta, la placenta previa, la gestación ectópica y la hemorragia puerperal. También pueden tener origen uterino, como los pólipos endometriales, el DIU intracavitario, la hiperplasia endometrial, el adenocarcinoma endometrio, el leiomiosarcoma y toda la patología benigna y maligna de cervix. Además, debemos tener en cuenta el origen extrauterino, como los tumores funcionantes de ovario y la neoplasia de vagina o vulva, y el origen traumático, como laceraciones, abuso sexual o cuerpos extraños. Dentro de las causas de origen sistémico destacaríamos las endocrinopatías como el hipertiroidismo, la enfermedad de Cushing y los trastornos de la prolactina. También existirían causas hematológicas, coagulopatías que representan un 20% de las metorragias en mujeres jóvenes y entre ellas la más frecuente, la enfermedad de von Willebrand. Enfermedades hepáticas que producen trastornos en el metabolismo de los estrógenos y también una síntesis disminuida de los factores de coagulación. Y las enfermedades renales porque alteran la excreción tanto de los estrógenos como de los progestágenos y cambios sobre todo en el peso corporal de la mujer, ya sea por dietas inadecuadas, aumento excesivo de peso, ansiedad o estrés. Por último, mencionar fármacos como causa de sangrado uterino anómalo sistémico, como los anticonceptivos hormonales, el implante subdérmico de progesterona, la terapia hormonal sustitutiva, los antipsicóticos, corticosteroides, citostáticos, anticoagulantes, fitoestrógenos, tamoxifeno, etc. Por último, la hemorragia uterina disfuncional, que es un diagnóstico de exclusión una vez descartadas las causas orgánicas y sistémicas, se puede hablar de hemorragia uterina disfuncional ovulatoria y anovulatoria. La hemorragia uterina disfuncional ovulatoria es el 15% de las hemorragias disfuncionales, habitualmente se presentan en mujeres entre 20 y 40 años, suele estar presente el síndrome premenstrual, son cíclicas, cursan con spotting intermenstrual y spotting premenstrual y suelen consistir en hipermenorrea y menorragia. La hemorragia uterina disfuncional anovulatoria es la más frecuente de las hemorragias disfuncionales, es muy frecuente en la perimenopausia y en la pubertad y se debe a un estímulo estrogénico persistente sin oposición de la progesterona. En estas pacientes no se encuentra asociado el síndrome premenstrual, no es cíclica, la intensidad es variable tanto en intensidad como en frecuencia y suele ser sangrados uterinos intensos tras un periodo de falta de regla, de amenorrea, de entre 6 y 8 semanas. Para realizar un adecuado diagnóstico de la hemorragia uterina normal, debemos de realizar una correcta y adecuada anamnesis, una exploración clínica ginecológica, una determinación analítica que comprende sobre todo un hemograma y un test de embarazo, un estudio ecográfico y, si es necesario, un estudio histológico. A la hora de realizar la anamnesis es importante la información que aporta la mujer en el aumento de cantidad de sangrado en comparación con los ciclos anteriores. Un dato importante en la historia clínica es la edad de la paciente, puesto que existen causas más frecuentes de sangrados según el periodo de la vida. Es importante indagar
respecto a los antecedentes familiares, como por ejemplo cáncer de mama, de endometrio, de ovario, de colon, y también si hay alteraciones familiares de la coagulación. Debemos preguntar sobre la edad de la menarquia, la fórmula menstrual, la fecha de la última regla, gestaciones previas, actividad sexual y método anticonceptivo. Conocer si existe enfermedad del aparato reproductor previa al inicio del sangrado uterino anómalo, y también siempre debemos descartar en urgencias la posibilidad de embarazo. Debemos preguntar acerca de toma de fármacos que puedan ser la causa del sangrado uterino anómalo, como por ejemplo los anticonceptivos hormonales, los anticoagulantes, el tamoxifeno. Debemos realizar una exploración clínica general que incluye una inspección del hábito corporal y una palpación abdominal. A continuación procederemos a realizar la exploración ginecológica, inspeccionando la vulva y también la vagina y el cuello con un espéculo. Siempre debemos realizar un tacto bimanual para delimitar adecuadamente útero y ovarios, y hay que descartar en todo momento que el sangrado no proceda de lugar distinto al útero, ya sea de vagina, uretra o recto. Se debe realizar un hemograma y un test de embarazo. Siempre debemos descartar la existencia de anemia secundaria al déficit de hierro, y en mujeres en edad fértil es necesario descartar gestación realizando una determinación de la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica en orina. Los sangrados abundantes ligados a la alteración de la hemostasia suelen presentarse desde la menarquia, y por tanto en estos casos, al igual que cuando hay antecedentes familiares de alteraciones de la coagulación, estaría indicado a realizar un estudio completo de coagulación. Por otro lado, si en el hemograma está alterada la fórmula leucocitaria, nos haría pensar en una infección pélvica asociada, y es necesario en estos casos solicitar un cultivo cervical de gonococo y clamidia. La ecografía es una herramienta importante en el diagnóstico ginecológico, y la mayoría de los autores están de acuerdo en que la ecografía transvaginal es de primera línea a la hora de diagnosticar alteraciones estructurales que pueden ser las causas del sangrado uterino anómalo. En la ecografía hay que valorar tanto el tamaño como la morfología uterina, así como también la estructura y el tamaño de los ovarios. Siempre es importante estudiar la línea endometrial, es decir, su grosor, su ecogenicidad, incluso los límites con el miometrio, para descartar patología intrauterina. Es importante con la ecografía descartar la existencia de una gestación intrauterina y también la existencia de un DIU intracavitario. Y con la eco también nos puede dar información sobre si hay o no líquido libre, tanto abdominal como en Douglas. El estudio histológico persigue descartar la presencia de un tumor maligno como causa del sangrado. Es importante realizar en todos los pacientes con sangrado uterino anómalo citología cervical, sobre todo en pacientes con coitorragias, siempre y cuando el sangrado no sea excesivo y no nos permita obtener una buena muestra. Por otro lado, la biopsia endometrial, aunque no debe realizarse de manera generalizada como manejo inicial ante una hemorragia uterina anómalo, sí que es importante hacerla en pacientes mayores de 35 años o en menores de esa edad que tengan factores de riesgo por antecedentes familiares de cáncer de mama, útero, ovario, colon, e incluso en aquellas pacientes que tengan factores de riesgo de cáncer endometrial, como pacientes con anovulación crónica, antecedentes de hiperplasia endometrial, hipertensión, diabetes, incluso si en la ecografía se ve un endometrio engrosado, sugestivo de patología endometrial, o si la paciente presenta un sangrado uterino persistente. La biopsia endometrial debe realizarse mediante un método de aspiración tipo cánula de Cornier. Se trata de una cánula de plástico que debe introducirse dentro de la cavidad uterina y genera una succión de material endometrial, con lo cual este material puede enviarse a anatomía patológica para realizar el estudio anatomopatológico. Antes de realizar la biopsia debemos descartar siempre gestación y infección pélvica actual. ¿Cuándo debemos derivar a estas pacientes? Pues cuando las hemorragias sean intensas, independientemente de las causas etiológicas, es decir, todos aquellos casos con afectación hemodinámica, con hipotensión, taquicardia, descenso del hematocrito y de la hemoglobina, y en estos casos estas pacientes siempre deben ser derivadas al servicio de urgencias.
También debemos derivar todas aquellas metorragias asociadas a la gestación y a sus complicaciones, derivarlas a ginecología para tratamiento específico de las mismas. Aquellas hemorragias uterinas disfuncionales que se les ha pautado tratamiento y que no han tenido una buena respuesta terapéutica. En todas las pacientes perimenopáusicas en las que haya factores de riesgo de cáncer endometrial para estudio histológico de las mismas, y también hay que derivar a la consulta de ginecología a todas las pacientes que presenten un sangrado en la posmenopausia, es decir, tras un año en amenorrea. Por último, recordar que debemos de enviar todas las pacientes con sangrado uterino anómalo en el que encontremos limitaciones para tratamiento de cualquier tipo. En primer lugar, ante una hemorragia debemos descartar que no se trate de una urgencia médica. En estos casos, si el sangrado es intenso, hay una inestabilidad hemodinámica del paciente o hay un descenso de la hemoglobina y el hematocrito, estaríamos ante una urgencia médica y por tanto debería de ser derivada al servicio de urgencias. En estos casos, el tratamiento inicial será estabilizar a la paciente mediante un control médico estricto, una monitorización, aporte de volumen, transfusión sanguínea si precisa, incluso dejar a la paciente ingresada con sueroterapia intravenosa en espera por si es necesario realizar un tratamiento quirúrgico si no cede la hemorragia. Una vez descartada la urgencia, otro punto a tener en cuenta es descartar la existencia de embarazo, en presencia del cual deberíamos siempre derivar la paciente a ginecología. En ausencia de embarazo, los sangrados que tengan un origen orgánico o sistémico conocido deben ser derivados para pautar el tratamiento específico en cada caso. Por ejemplo, en el caso de coagulopatías y de enfermedad de von Willebrand, puede ser necesario pautar desmopresina por vía intravenosa cada 12 o 24 horas con el fin de elevar el factor 8 de la coagulación y el factor de von Willebrand. En caso de no detectar patología orgánica, pensaremos que se trata de una hemorragia uterina disfuncional, que según la edad de la paciente tendrá un tratamiento distinto. En la paciente adolescente, tras excluir coagulopatías y causas orgánicas, si la hemorragia es intensa y aguda, puede ser necesario ingreso de la paciente y tratamiento por vía intravenosa con estrógenos equinos conjugados, a dosis de 20 miligramos cada 6 horas durante las primeras 24 horas. Posteriormente se puede continuar con un preparado por vía oral de estrógeno y progestágeno durante unos 15 días. En el caso de no ser preciso el ingreso, se puede pautar tratamiento con anticonceptivos hormonales, un comprimido cada 8 horas durante 3 días, posteriormente uno cada 12 horas durante 2 días y a continuación un comprimido al día hasta terminar el envase. En la paciente en edad reproductiva podríamos realizar tratamiento, ya sea tratamiento médico no hormonal, con antiinflamatorios y antifibrinolíticos, y tratamiento médico hormonal con gestágenos, que son útiles sobre todo en casos de pacientes con hiperplasia endometrial, y tratamiento con preparados de estrógenos y progestágenos. También es muy útil colocación de un DIU de levonorgestrel, que es muy útil en caso de pacientes con sangrado menstrual abundante y que también es útil como método anticonceptivo. En pacientes en tratamiento con anticoncepción hormonal es frecuente el spotting, es decir, el sangrado intermenstrual. En estas pacientes debemos tranquilizarlas y mantener una actitud expectante, y si no cede tras 3 ciclos de anticoncepción hormonal, se puede aumentar la dosis de estrógeno de dicho anticonceptivo. En las metrorragias de pacientes portadoras de DIU de cobre podremos usar antifibrinolíticos como el ácido tranexámico a dosis de 500 miligramos cada 8 horas, y si aún así no cede el sangrado o hay alguna repercusión analítica, debemos valorar el retirarlo e incluso sustituirlo por un DIU medicado con levonorgestrel. En pacientes perimenopáusicas siempre debemos valorar la realización de una biopsia endometrial siempre que existan factores de riesgo de cáncer de endometrio. En caso contrario, podremos también tratarlas tanto con tratamiento médico como gestágenos y combinados de estrógenos y progestágenos, tanto con tratamiento médico no hormonal, como ya he dicho, antiinflamatorios, antifibrinolíticos, etc. Por último, recalcar que aquellas pacientes con un sangrado de la posmenopausia siempre deben ser derivadas a la consulta de ginecología para la realización de pruebas complementarias como la biopsia endometrial o el legrado antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Si la hemorragia es muy intensa y no cede con tratamiento médico, estaría indicado
tratamiento quirúrgico. Si el endometrio es fino y no es una paciente candidata a tratamiento hormonal, podría realizarse un taponamiento uterino con sonda vesical. Y si por lo contrario el endometrio es un endometrio grueso, debería realizarse un legrado uterino completo. En casos excepcionales, cuando fallan todas estas medidas presentadas o indicadas, se debe de recurrir a una esterectomía. Ante una hemorragia uterina normal, lo primero es evaluar a la paciente hemodinámicamente y, si es necesario, estabilizarla. Debemos siempre comprobar que el sangrado es de origen uterino. En la mujer en edad fértil debemos descartar siempre embarazo para garantizar que la causa del sangrado no sea una complicación del mismo. Tras una exploración ginecológica y unas pruebas complementarias, podremos llegar a realizar un diagnóstico de presunción y posterior tratamiento o médico quirúrgico según la causa. Los sangrados abundantes y los sangrados como complicaciones del embarazo deben siempre ser derivados al servicio de urgencias. En casos de hemorragia uterina disfuncional que no ceden con tratamiento médico, en caso de meteorragias de la perimenopausia, de la posmenopausia o si hay alguna causa orgánica conocida, estas pacientes deben ser siempre derivadas a la consulta de ginecología para una valoración adecuada.